Bueno, primero de nada agradecer a Bene y Elisa haberme invitado, haberse acordado de este hospital pequeño que queda allí en una esquina, para hablar un poco. Yo voy a hablar poco de ciencia, más bien es casi sociología, porque es como tratar una infección que estaremos de acuerdo que casi siempre se indica que debe tratarse por grandes especialistas en áreas hospitalarias. No tengo apuntar. En un área hospitalaria grande y que tenga grandes recursos, pero que a veces por logística y demografía pues tenemos que asumir en un hospital más pequeño. Hablar un poco de grandes cifras. Desde los últimos años vemos un aumento de la esperanza de vida de la población asociado a un aumento de su calidad de vida y su actividad física, y que nos traduce que cada vez son más demandantes a la hora de precisar prótesis articulares en algún momento de su vida. Estos son datos de Estados Unidos de principios de la década, que al final de la década pasarán a más de triplicar el número de implantes que se realizarán en esos centros a lo largo de todo el año. Todo esto lleva asociado un aumento de los costes, tanto sociosanitarios como de un aumento también del número de infecciones. Las infecciones se habla siempre de unos rangos entre el 1 y el 3,5% en los primeros 90 días. Muchas de ellas pasan desapercibidas y, evidentemente, cuantas más prótesis de rodilla primaria o prótesis en general articulares hagamos, mayor número absoluto de infecciones vamos a encontrarnos. Es el motivo más frecuente del fracaso de la artroplastia de rodilla, y lo que decíamos que aumenta por 3 los costes sociosanitarios asociados en los últimos 10 o 15 años. Muy distintos los costes también dependiendo del tratamiento que indiquemos en cada una de las infecciones. Y entonces, bueno, lo principal muchas veces es prevenir que pueda aparecer ese tipo de infección. Nosotros somos un hospital pequeño, con un grupo pequeño de traumatólogos y la mayoría jóvenes. En medio de este giro de OPEs que lleva habiendo en los últimos años, pues ahora estamos en un grupo más o menos estable, pero con cambio de personal, como digo, en los últimos años. Entonces, bueno, básicamente para tratar de prevenir las prótesis, la infección de las prótesis, lo fundamental es la formación, y tanto del personal médico como del personal asistencial que colabora en el acto quirúrgico. Vamos a hacer ya no solo formación como residentes, sino incluso ahora que somos adjuntos hacemos algunas estancias en otros hospitales para tratar de mejorar la calidad de la asistencia que le podemos dar a nuestros pacientes. Al ser un hospital pequeño, también hay algunas ventajas en cuanto a la posibilidad de ajustar los factores modificables de los pacientes antes de realizar esa técnica de artroplastia. En nuestro hospital solo hay un reumatólogo, solo hay una rehabilitadora, solo hay un endocrino, solo hay de los internistas que se dedican, que nos ayudan, digamos, a los traumatólogos, son principalmente 2 personas. Entonces a veces es mucho más fácil coordinarnos todos para saber cuándo es el mejor momento para realizar una prótesis articular, o en qué momento no es aconsejable y debemos, aunque por lista y para los números de la dirección le toque hacerlo ahora, a lo mejor hay que esperar un poquito más adelante. Entonces, bueno, los factores de riesgo ya todos los conocemos. Quizá después de la intervención, como decía, en los primeros 90 días es cuando mayores tasas de infección hay y muchas veces pasan desapercibidas. Se habla de que solo un 30% son diagnosticadas en ese momento. Y entonces, bueno, lo principal para el seguimiento posoperatorio es ver cómo está ese paciente. Nuestra área sanitaria, aunque es una área sanitaria de pocos pacientes, sí que tiene un territorio muy amplio y es una zona de Galicia seguramente de las más añosas. Allí la principal industria son las residencias de ancianos. Entonces, bueno, la mayoría de esta gente tiene pocos recursos para
muchas veces desplazarse. Entonces, dependes mucho de la labor que haga el médico de atención primaria a la hora de seguir esa herida. Tenemos 25 centros de salud alrededor de nuestra área sanitaria. Bueno, 26 casi, porque nuestra área sanitaria no solo comprende la zona de Ourense, también llevamos unos ayuntamientos de la zona de Castilla y León, y con los acuerdos transfronterizos también hay una zona de Portugal que también pueden venir a operarse a nuestra zona. Sin presupuesto para que lo hagamos, pero bueno, así son las cosas. Entonces, bueno, la colaboración con atención primaria es fundamental. Nos costó mucho al principio quitar aquello de es que el médico me vio la herida que estaba un poco mal y me puso antibiótico y qué bien que ha ido. Cambiar eso fue bastante complicado al principio, pero ahora, bueno, es como tener tus ojos también en cada centro de salud a la hora de resolver las complicaciones de la herida. Por eso digo, es un seguimiento multidisciplinar, más que nada para tratar de evitar que se nos pasen esas infecciones al principio del posoperatorio y que suele ser cuando más se pueden escapar. En cuanto a los diagnósticos de las infecciones articulares, lo hablaba antes el doctor Otero, que la sonicación es algo que nos ha ayudado muchísimo a la hora de poder identificar cultivos, y estando en una zona un poco apartada y que no está integrada dentro del área de laboratorio, algo que parece que es llevar unos tuppers en una furgoneta a un hospital, logísticamente nos fue bastante complicado conseguir poder tenerla. Ya desde hace tiempo podemos optar a esta técnica, y la verdad es que el aumento del rendimiento a la hora de identificar los gérmenes ha sido importante. Como decía, el tratamiento de nosotros básicamente nos guiamos por toda la ciencia que está publicada y demás. Hay ciertos procedimientos, evidentemente, que no podemos hacer, tanto por estructura como por falta de experiencia, y en ese caso pues siempre echamos mano del hospital matriz, digamos que es el hospital de Ourense, a veces para que vengan a ayudarnos o otras veces para derivar allí a los pacientes, si a nosotros se nos escapa un poco de nuestro manejo habitual, o incluso por no tener soporte. Allí no hay una reanimación per se y entonces no tenemos soporte para dar a pacientes que a lo mejor tengan alguna otra complicación que no solo sea una infección de rodilla. Nos guiamos, habló también Víctor Otero Víctor Otero o Miguel Cela, no me acuerdo, de las escalas CRIME a la hora de predecir el éxito o el fracaso de un recambio o de un DAIR, que nosotros la verdad es que la llevamos manejando como 1 año y medio y la verdad es que nos ayuda bastante. Solemos decidir con el servicio de microbiología e infecciosas un poco el manejo de los pacientes y cuál es el procedimiento indicado o que sería más recomendable en cada caso, aunque a veces no lo podamos hacer en nuestro hospital y tengamos que derivarlos fuera, y que tiene un árbol, digamos, de decisión bastante sencillo de seguir. Y lo que decía, ¿qué es lo que recomiendan las sociedades científicas en los últimos años? Tanto el documento de consenso de la SAIMD como el consenso de Filadelfia lo que recomienda es que las infecciones protésicas sean tratadas por equipos multidisciplinares entrenados y expertos en la materia. Pero, claro, estas unidades especializadas muchas veces no están constituidas per se, más allá de algo meramente formal, porque, por ejemplo, nosotros en Ourense el centro de referencia de complicaciones para complicaciones osteoarticulares complejas, digamos, o infecciones complejas, los mandamos a Barcelona muchas veces. Esto era lo que contaba un poco. Este es un poco la densidad poblacional que tenemos. Mi área más o menos es esto de aquí, que son menos de 50.000 pacientes en un área de 2.300 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional como Finlandia, y la verdad es que las características poblacionales no son las de Finlandia, ni sus recursos económicos son los mismos. Entonces, muchas veces, pues, de Ourense llegas a Madrid en 3 horas, pero desde La Gudiña a Ourense en autobús tardas también 3 horas. Entonces, los pacientes muchas veces pierden el seguimiento porque no tienen capacidad para poder hacerlo. Entonces, más bien hemos intentado llevar
la unidad multidisciplinar y la unidad especializada a casa del paciente y muchas veces no llevar al paciente a la unidad multidisciplinar porque no era factible en términos socioeconómicos. Entonces, bueno, vienen a este rincón, pero claro, evidentemente nosotros no podemos hacer de todo. Entonces, tenemos claros en algunos casos que tenemos que derivar pacientes que precisan soporte en una REA por problemas básicamente cardiovasculares, pulmonares y demás, pacientes que tengan una técnica muy compleja que nosotros no somos capaces de manejar o que precisen coberturas, o incluso pacientes que prevemos que pueden tener complicaciones vasculares. Allí tampoco hay cirujano vascular en el que si te sangra la poplitea puedas echar una mano. Entonces, bueno, si prevés que va a ser una técnica compleja, seguramente ya lo derivamos antes de realizarla. Y por último, también pacientes que ya estás desesperado y no sabes qué hacer con ellos, porque has intentado lo que te dice la ciencia y no ha ido bien, pues al final también acabamos derivándolo. Y entonces, bueno, nos han dado unos resultados, los últimos que os presento son de 2022, 2023 fue un año bastante caótico y no tenemos resultados, pero bueno, la verdad es que de las 146 artroplastias del año solo tuvimos 2 infecciones, una que se resolvió con un DAIR y otra señora que se hizo un DAIR y posteriormente tuvo problemas cardiovasculares y demás. El DAIR no fue efectivo y está con terapia supresiva porque no quiere operarse más. Y bueno, yo creo que nuestros resultados son satisfactorios. Este 2024 los números son mayores, estamos por encima de 200 artroplastias y con algunas infecciones más también que están ahí tratándose. Pero yo creo que como resumen es interesante que todos los pacientes se traten o traten de derivarse a personas o cirujanos cuanto más expertos mejor y grupos multidisciplinares lo más amplios y lo más especializados posible, pero que muchas veces por logística no es posible y ahí es donde entramos un poco los hospitales más pequeños a la hora de tratar a estos pacientes. Muchas gracias.